En 1986, 15 niños subieron a un autobús escolar para una excursión y nunca más se les volvió a ver, sin accidente, sin restos, sin rastro. Pero casi 4 décadas después, cuando se encuentra un autobús olvidado enterrado en lo profundo del bosque de Morning Lake, también aparece una sobreviviente, y lo que ella recuerda desvelará una verdad más aterradora de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Antes de comenzar, haz clic en suscribirse para ayudar a descubrir historias que intentaron enterrar y asegurarnos de que ningún nombre quede olvidado. La niebla se había asentado espesa sobre el condado de Eistead, como una tapa que nadie se atrevió a levantar. Se aferraba a los pinos, se enrollaba bajo las luces del porche y silenciaba el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Podías conducir 1 kilómetro entero y no darte cuenta de que habías pasado por tu propia infancia. Así es como las memorias desaparecieron aquí, en silencio y sin protestar. Era poco después de las 7 de la mañana cuando llegó la llamada. La teniente Lana Whitaker acababa de servirse su primer café cuando la radio crujió. Posible descubrimiento cerca de Morning Lake. Un equipo de construcción que cavaba para una fosa séptica descubrió lo que creen que es un autobús escolar. Las placas coinciden con un caso cerrado desde hace mucho tiempo. Lana quedó congelada en el silencio de su cocina, con la taza calentando su palma. Su otra mano se dirigió automáticamente al bloc de notas que siempre mantenía cerca de la tostadora, pero no necesitaba escribirlo. Conocía el caso de memoria. 15 niños, un conductor de autobús desaparecidos en 1986. Eran estudiantes de la escuela primaria Hosted Ridge, su escuela, su grado, sus compañeros de clase. Ella había estado en casa enferma ese día, varicela, y durante casi 40 años había cargado con esa pequeña y extraña culpa, como una astilla bajo su piel. Deslizó el café sin tocar en el fregadero, agarró las llaves y salió de la casa sin cerrar la puerta. El viaje hacia Morning Lake fue tranquilo y lento, la niebla apagando los sonidos y estirando el tiempo. Los pinos se alzaban a ambos lados de la carretera estrecha de 2 carriles como centinelas pacientes. Lana pasó por la antigua estación de guardabosques, ahora abandonada, y giró hacia el camino de servicio cubierto de maleza que antes conducía al campamento de naturaleza de verano al que los niños se dirigían. Recordaba lo emocionados que estaban todos. La última excursión antes de las vacaciones de verano, un lago, una fogata y nuevas cabañas construidas por voluntarios. Recordaba las fotos en el anuario, rostros sonrientes presionados contra las ventanas del autobús, niños con Walkmans, mochilas de dibujos animados, cámaras desechables. Recordaba a todos ellos. Cuando llegó, el equipo de construcción ya había despejado un perímetro. El amarillo del autobús era visible en parches bajo el barro, apagado, agrietado y medio aplastado bajo el peso de los años. Una retroexcavadora estaba inmóvil junto a él, como una bestia culpable que acababa de desenterrar una tumba. Señora, saludó el capataz, quitándose el casco. No tocamos nada una vez que vimos lo que era. ¿Querrá ver esto? Lana asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. Habían despejado un lado del vehículo lo suficiente como para abrir la puerta de emergencia. Un olor agrio y terroso flotaba en el aire, y dentro había polvo, moho y la descomposición quebradiza del tiempo. Los asientos seguían en su lugar. Algunos de los cinturones de seguridad estaban abrochados, una lonchera rosa estaba en el suelo debajo de la tercera fila, un zapato de niño yacía en el peldaño trasero cubierto de musgo seco, pero no había cuerpos. El autobús estaba vacío, lo que de alguna manera lo hacía peor, un monumento vacío, un signo de interrogación enterrado en tierra. Lana entró. Sus botas crujían sobre el suelo deformado, el aire estaba viciado y pesado. Al llegar al frente, lo vio, pegado al tablero, apenas desvanecido, una lista de clase escrita con la caligrafía alegre y fluida de la señora Delany, la profesora de aula que había desaparecido con ellos, 15 nombres, todos de entre 9 y 11 años. En la parte inferior, alguien había garabateado un mensaje con una mano diferente, más oscura, desordenada, escrito por encima con marcador rojo: nunca llegamos a Morning Lake. Lana salió del autobús, el aire ahora más frío. En algún lugar detrás de ella,
un pájaro cantó, pero sonaba más como una advertencia que como un saludo. Se giró hacia el capataz del sitio, su voz plana. Cierre la zona, que nadie toque nada más hasta que llegue el equipo del Estado. Sí, señora. Miró nuevamente al autobús, enmarcado por los pinos y el silencio. Se suponía que iban a estar fuera durante 2 días, en su lugar, nunca regresaron, y ahora, después de casi 4 décadas, el autobús había regresado sin ellos. Pero alguien había estado allí el tiempo suficiente para escribir esa nota, el tiempo suficiente para dejar atrás un mensaje. El viejo edificio de los registros del condado de Allstate olía a moho y limpiador de limón, sus ventiladores de techo giraban lentamente como si estuvieran esperando que el resto del condado se pusiera al día. Lana estaba en el mostrador, sus dedos golpeando la madera mientras el empleado sacaba una caja de expediente de los archivos. Habían pasado 20 minutos desde que dejó el sitio del autobús, pero su mano aún se sentía sucia con su polvo. Aquí estamos, dijo el empleado, deslizando el archivo hacia adelante con ambas manos, como si pudiera desmoronarse si se manejaba mal. Excursión 6B, Hosted Ridge Elementary, 19 de mayo de 1986, sellado después de 5 años, sin actualizaciones. Lana asintió y llevó la pesada caja a uno de los escritorios laterales. Abrió la tapa lentamente, como si temiera que algo saltara afuera. Dentro, fotos de los niños, listas de clases fotocopiadas, una lista de objetos personales que se suponía debían ser empacados para el viaje y, en el fondo, un informe estampado en rojo, personas desaparecidas, presuntamente perdidas, sin evidencia de juego sucio. Ese sello había perseguido al pueblo durante décadas, sin evidencia, sin juego sucio, sin niños. Pero Lana siempre había sospechado que había algo más. Todos tenían. El nombre del conductor del autobús era Carl Davis, un empleado a medio tiempo, recientemente contratado, apenas evaluado. No tenía esposa, no tenía hijos y, según se decía, había huido de la ciudad poco después. Después de la desaparición, él tampoco fue encontrado, y luego estaba la maestra sustituta. La señora Delany estuvo enferma esa semana, y en su lugar estaba Amy Atwell, una mujer que nadie recordaba haber contratado. Los registros listaban su dirección, pero ahora era un terreno cubierto de maleza al borde de la ciudad. Nunca se la volvió a ver. Lana se recostó en su silla, mirando la foto de clase fotocopiada. Aún recordaba sus nombres, sus risas en los pasillos, sus pequeñas mochilas balanceándose mientras corrían hacia el autobús amarillo en el estacionamiento. Pasó un dedo por un rostro en particular, Nora Kelly, ojos verdes grandes, un diente perdido y una cinta rosa atada en su cabello. Nora había vivido 2 casas más abajo de Lana en aquel entonces. Compartían paletas en la acera cada verano. La foto hizo que el pecho de Lana doliera, hasta que un golpe en la puerta la devolvió al presente. El sheriff adjunto Harris estaba en el umbral, los ojos abiertos. Sherry tiene que ver esto. Estuvieron en el hospital 15 minutos después. Una mujer había sido encontrada por una pareja de pescadores a media milla del sitio de excavación. Estaba descalza, vestida con ropa rota que no coincidía con ninguna marca local. Estaba deshidratada, desnutrida y apenas consciente, pero estaba viva. La enfermera detuvo a Lana fuera de la sala de examen. Está estable, sin identificación, unos 30 años. Sigue diciendo que tiene 12 años. Pensamos que era trauma hasta que nos dio su nombre. La enfermera le entregó a Lana una hoja de registro, con letra temblorosa en la parte superior. Nora Kelly. Las rodillas de Lana casi cedieron. Dice que estaba en una excursión escolar, agregó la enfermera suavemente, y que ha estado intentando volver a casa desde entonces. La mujer dentro de la habitación se sentó lentamente cuando Lana entró. Su cabello estaba largo y enredado, su rostro demacrado y pálido, pero los ojos eran inconfundibles, verdes, grandes. Lana se detuvo al pie de la cama. Nora, la mujer parpadeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te has hecho vieja, susurró,
una lágrima resbalando por su mejilla. Lana sintió su garganta cerrarse. ¿Me recuerdas? Nora asintió. Tenías varicela. También se suponía que ibas a venir. Las lágrimas quemaron los ojos de Lana. Caminó lentamente hacia la silla junto a la cama y se sentó, demasiado atónita para hablar. Te dijeron que nadie te recordaría, susurró Nora. Que nadie vendría. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Lana suavemente. Nora miró más allá de ella, hacia la ventana, luego se giró de nuevo, la voz en un susurro. Nunca llegamos a Morning Lake. El sol ya se había escondido detrás de los árboles cuando Lana regresó a la oficina del sheriff. La luz dorada de la hora mágica se filtraba por las persianas, proyectando largas franjas sobre su escritorio. No se sentó, en su lugar, se quedó de pie mirando la pizarra blanca que había limpiado esa mañana. Ahora contenía 15 nombres, clavados en 2 columnas ordenadas arriba de ellas con marcador rojo. Excursión a Morning Lake, mayo de 1986. Debajo, un nuevo encabezado, Nora Kelly sobreviviente, regresó. Rodeó el nombre de Nora, luego añadió, encontrada el 5 de mayo de 2025 cerca del sitio de Morning Lake. Parece haber envejecido normalmente, se cree que tiene 12 años. No recuerda los eventos después de que el autobús salió de la escuela. Repite la frase nunca llegamos a Morning Lake. Lana exhaló lentamente. Algo no tenía sentido. Si Nora había estado viva todo este tiempo, ¿dónde había estado? ¿Y qué había pasado con los demás? A las 9 de la noche, estaba de vuelta en el hospital. Los médicos habían realizado evaluaciones básicas, sin signos de lesiones más allá de la exposición al sol, deshidratación y trauma psicológico. Su ADN estaba siendo procesado, pero Lana no necesitaba la prueba, era ella. Estaba segura. Nora había sido trasladada a una ala más tranquila. Cuando Lana entró, la encontró acurrucada bajo una manta, mirando un pequeño vaso de papel con agua en la bandeja. Hola de nuevo, dijo Lana suavemente. Nora levantó la vista, su rostro aún conservaba la fragilidad demacrada de alguien que ha estado demasiado tiempo alejado del mundo, pero su voz estaba más clara. ¿Me crees? ¿Verdad? Lo hago, dijo Lana. Nora sonrió triste. La mayoría no. Lana se sentó. ¿Puedo preguntarte algo? Nora asintió. ¿Recuerdas el viaje en autobús? Nora miró hacia abajo. Solo el principio. El conductor no hablaba mucho, no era nuestro conductor habitual, y había otra persona, un hombre esperando en la bifurcación del camino. Lana se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas cómo era? No realmente. Creo que tenía barba. Solo recuerdo lo que dijo. ¿Qué fue eso? La voz de Nora bajó a un susurro. Dijo que el lago no estaba listo para nosotros todavía, que tendríamos que esperar. Lana sintió el frío recorrerle los brazos. ¿Subió al autobús? Sí, dijo Nora, y luego no sé, desperté en un granero, pero ya no era un granero, era como una casa. Pero las ventanas estaban cubiertas y los relojes estaban todos mal. ¿Qué quieres decir? Siempre decían que era martes, incluso cuando no lo era. No nos dejaban hablar de lo de antes, teníamos que usar nombres nuevos. Lana intentó mantener su rostro neutral. ¿Quiénes eran ellos? Nora tragó saliva. Al principio eran 2, una mujer y el hombre. Lo llamaba Mr. Avery. No sé si era su verdadero nombre. Ella desapareció después de unos meses. Creo que se enfermó. ¿Sabes dónde estaba el granero? Nora negó con la cabeza. Nos movían a veces en furgonetas, no podíamos mirar afuera. Decían que la gente se había olvidado de nosotros, que era mejor así. Lana se sentó en silencio, atónita. Algunos de los otros se olvidaron de la escuela, de la casa, dijo Nora. Pero yo no, nunca lo hice. Lana metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo, deslizándolo sobre la bandeja, una foto descolorida del anuario. Nora la levantó y la miró. Esa soy yo, susurró, y ese es Caleb y Mercy. Y se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Guardaste esto? Lana asintió. Nunca lo dejé. Nora apretó la foto contra su pecho. Más tarde esa noche, Lana estaba sola en su camioneta, estacionada frente al viejo granero de Eistead en County Line Road. Había recordado algo de la descripción de Nora sobre los relojes, la forma en que las ventanas estaban tapiadas. Este granero había pertenecido a un hombre llamado Frank Avery, quien murió en 2003, pero tenía un hijo llamado Martin Avery,
última dirección conocida desconocida. Lana salió de la camioneta y miró la silueta del granero a la luz de la luna. El viento movía la hierba, una puerta suelta crujió suavemente. Se acercó al costado del edificio, su linterna proyectando largas sombras sobre la madera seca. Algo brilló cerca de la base de la pared del granero, metal. Se agachó y lo encontró, una pequeña pulsera enredada entre las malezas. La levantó, de plástico, descolorida, morada, grabada con el nombre de un niño en letras grandes, K-I-M-I. Lana contuvo la respiración. Kim León, una de las 15, una chica tranquila y artística que amaba los dibujos animados y escribía su nombre en todo. Lana se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. El pasado ya no solo susurraba, ahora gritaba. La pulsera seguía en la mano de Lana cuando regresó a la estación, justo después de la medianoche. No encendió las luces del techo, solo la lámpara en su escritorio, que proyectaba una piscina de ámbar sobre la superficie. El resto de la oficina permaneció quieta y en silencio. Colocó la pulsera junto a la foto de la clase, alineándola con el rostro de Kim León. Ella tenía 10 años, usaba gafas, amaba los dinosaurios y ahora esto, encontrada junto a un granero vinculado a un hombre sin dirección actual. Lana levantó el teléfono fijo y marcó al Departamento de Casos Fríos de Personas Desaparecidas y No Resueltos de Texas. Dejó un mensaje detallado solicitando un informe completo sobre Martin Avery y sus últimos asociados conocidos. No esperaba una respuesta hasta la mañana, pero algo estaba ocurriendo ahora y no podía dormir con los fantasmas presionando contra las ventanas. Al amanecer, el sitio de excavación de Morning Lake estaba lleno de una tranquila urgencia. Más tierra alrededor del autobús enterrado había sido despejada, y un segundo equipo de la Unidad de Preservación Histórica del Estado había llegado para documentar la excavación, menos por su historia y más por lo que ahora representaba. Lana estaba de pie junto a la salida de emergencia, los brazos cruzados, observando cómo los forenses catalogaban cada pulgada de la concha vacía. Apenas había dormido, su mente estaba demasiado ruidosa con los recuerdos y inquietud. Sheriff, uno de los investigadores llamó, levantando una funda de evidencia sellada. ¿Vas a querer ver esto? Ella caminó hacia el técnico, un hombre de unos 40 años con gafas cuadradas y una voz tranquila que sostuvo la funda de plástico con cuidado. Dentro había una fotografía, algo descolorida en los bordes, pero no envejecida como debería haberlo estado. Lana frunció el ceño. ¿Dónde estaba? Detrás del panel metálico, sobre la ventana trasera izquierda, parece que se había colocado recientemente. Honestamente, ella tomó la foto y la estudió. Mostraba a un grupo de niños, tal vez 8 o 9, de pie frente a lo que parecía un edificio de madera bajo, un granero, un albergue. Era difícil de decir. El revestimiento estaba desgastado, las ventanas tapiadas, las expresiones de los niños eran extrañas, vacías, no asustadas, no sonriendo, simplemente ausentes. Algunos de los rostros eran inconfundibles: Mercy, Kimmy, Caleb, y allí en el centro, Nora, con sus ojos verdes grandes pero vacíos. Pero el estómago de Lana se hundió cuando notó algo más. Detrás de los niños, apenas visible en las sombras de la puerta, había un hombre, alto, con barba, su rostro mayormente oscurecido por un sombrero de ala ancha. Volteó la foto. Había algo escrito en la parte posterior: el elegido, año 2, sin fecha, sin ubicación, solo esas palabras. De vuelta en la estación, Lana colocó la foto junto al cuaderno de fantasmas y su creciente colección de nombres y fragmentos. Año 2, eso significaba que los habían retenido más tiempo del que se atrevió a imaginar. Abrió un mapa del condado y comenzó a hacer referencias cruzadas de todas las propiedades de Avery, edificios abandonados y antiguos sitios religiosos en la zona. Uno llamó su atención: Riverview Camp, un viejo retiro de verano para niños, comprado en 1984 por un fideicomiso familiar privado. Los registros de tierras habían sido borrados, la propiedad se había mantenido fuera de registro desde principios de los 90 y estaba en el borde del bosque nacional, a 30 millas del sitio del autobús. Lana lo rodeó con tinta roja. Esa tarde,
llevó la foto a Nora. En el momento en que la imagen tocó sus manos, Nora dio un grito ahogado. Sus dedos temblaban. Esto fue después del primer invierno, dijo suavemente. Nos obligaban a posar una vez por temporada para mostrar progreso. Levantó la vista, con lágrimas formándose en sus ojos. Ese edificio, allí fue donde nos retuvieron más tiempo. ¿Sabes dónde está? Nora negó lentamente con la cabeza. No nos dejaban salir sin vendas en los ojos, pero recuerdo los sonidos, un río, un silbido al atardecer, y el aire siempre olía a pino quemado. La mente de Lana se puso en marcha. Riverview Camp se nombraba por su proximidad a un lecho de río, y alguna vez hubo un tren de tala que pasaba por esa región. Su silbido solía resonar durante millas al atardecer. ¿Reconoces a este hombre?, preguntó Lana, señalando la figura sombría en la foto. Nora dudó. Ese no es Mr. Avery, dijo ella. Susurró. Eso es alguien peor. Peor. Lo llamaban Padre Elías, pero no era sacerdote, solo le gustaba el sonido. Lana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué le pasó? Nora miró la foto. No lo sé, simplemente dejó de venir un día, después del año 3. Luego nos movieron otra vez, diferente lugar, diferentes reglas. Algunos no lo lograron, algunos se interrumpió, su voz quebrándose. Algunos olvidaron sus propios nombres. Lana puso una mano suave sobre la de Nora. Tú no olvidaste, dijo, volviste. Nora dio un frágil asentimiento, pero ellos aún están allá afuera, algunos de ellos, lo siento. Los otros miró a Lana directamente a los ojos, no quieren ser encontrados. Esa noche, Lana condujo hacia el norte, hacia Riverview Camp. El camino se estrechó a grava y los árboles se hicieron más densos, como paredes. La niebla se acumulaba baja sobre el suelo, enrollándose entre las raíces y los viejos postes de cerca. Sus faros iluminaron un letrero de madera descolorida, medio tragado por las enredaderas. Riverview Use Retreat, propiedad privada. Estacionó al borde de la vieja línea de propiedad y salió. El silencio era absoluto, no había pájaros, ni el susurro del viento, solo el suave siseo de agua a lo lejos, quizás un río. Lana tomó una linterna y siguió el sendero cubierto de maleza. A medio camino vio el edificio de la foto. Su techo se hundía, el porche estaba podrido, pero las paredes eran las mismas, de revestimiento de madera, ennegrecidas en las esquinas. Las ventanas estaban tapiadas desde el interior. Se acercó lentamente, y justo antes de pisar el porche, se detuvo en la tierra. Huellas frescas, pequeñas, de un niño. Lana alcanzó su arma, su voz baja, cautelosa. Hola, ¿alguien aquí? Silencio. Luego, desde algún lugar dentro, el suave crujir de las tablas del piso y un susurro, una voz de niño, apenas audible en la oscuridad. No se supone que estés aquí. La mano de Lana apretó la linterna con más fuerza mientras pisaba lentamente el porche deformado. La madera crujió bajo su peso. Otro susurro resonó desde el interior, bajo, casi juguetón. De todas formas vino. La puerta estaba entreabierta, solo una rendija. No había señales recientes de entrada forzada, ni nuevos candados o cadenas, pero el olor, terroso y metálico, salía como si el aire no se hubiera movido en años. Lana empujó la puerta con el pie. Se abrió con un largo crujido. Su haz de luz barrió la habitación, paredes desnudas, aire polvoriento, los restos esqueléticos de muebles abandonados desde hacía mucho. Pero lo que llamó su atención primero fue lo que había sido tallado en la pared de fondo. Palabras, nombres de niños, algunos rasgados, poco profundos, como si se hubieran hecho a prisa, otros tallados profundamente, con ira. Una y otra vez, como si alguien estuviera tratando. Para no olvidar, Kimmy, Mercy, y Laiche tachado, Caleb, Sam, un signo de interrogación al lado, JN, Nora, 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 3 veces, una debajo de la otra. Lana tragó con dificultad. Esto no era solo un lugar para esconderse, había sido una prisión. Dio un paso hacia adelante, sus botas levantando el polvo. La madera debajo de ella crujió, pero se sostuvo. Pasó lo que había sido una mesa, ahora astillada y volcada contra una pared. Había algo debajo de ella. Se agachó, una caja, de metal,
oxidada en los bordes pero intacta. La abrió lentamente. Dentro había papeles amarillentos y húmedos, pero encima una pila delgada de Polaroids atadas por una liga. Las levantó, niños nuevamente, pero no posados esta vez. Estas eran espontáneas, tomadas desde ángulos que las hacían sentir incorrectas. Algunas mostraban a niños durmiendo, otras comiendo, una estaba llorando en la esquina de una habitación estrecha sin ventanas. Cada foto tenía un nombre escrito en la parte de atrás, pero no sus nombres reales: Dab, Glory, Silence, Obedience. La última foto era diferente, un niño de pie solo junto a un árbol, su rostro vuelto, pero su brazo izquierdo era visible, y Lana vio lo que se suponía que debía ver, una pulsera de plástico morado, el mismo tipo que había encontrado cerca del granero. Kimi dio vuelta a la foto, desobedeció. De repente, un suave crujido detrás de ella. Lana se puso de pie rápidamente, la linterna barriendo la habitación. «Hola», llamó. «No estoy aquí para hacerle daño a nadie, estoy aquí para ayudar». Silencio. Luego, suavemente, desde el segundo piso arriba: «No eres como ellos». Lana se giró hacia las escaleras, viejas y quebradizas, pero aún aguantando. Lentamente, subió cada escalón, respirando de manera superficial, la mano cerca de su arma. En el aterrizaje superior se detuvo. Una de las puertas al final del pasillo estaba entreabierta, una tenue luz de vela visible a través de la rendija. Se acercó a ella. Dentro, el aire estaba más cálido. Alguien había estado allí. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños, a carboncillo y lápiz, crudos pero deliberados. Los escaneó, el corazón apretándole. Un dibujo mostraba una línea de niños caminando por el bosque, otro a un hombre sin rostro, los brazos extendidos como alas, el tercero mostraba un autobús escolar en llamas y en el suelo debajo de él, una fila de pequeñas lápidas idénticas. Lana dio un paso atrás, mareada, su luz temblando en su mano. Luego lo escuchó de nuevo, esa voz, baja y cercana: «Nos dijeron que no dibujáramos, pero lo hicimos de todos modos». Se giró y allí estaba él, un niño no mayor de 10, de pie descalzo en la puerta, los ojos oscuros, el cabello desordenado, pálido, delgado, con suciedad en la mejilla. «¿Quién eres?», preguntó Lana, bajando suavemente la linterna. El niño no respondió de inmediato. «Entonces me llamaban Jonah, pero ese no era mi nombre». Lana se agachó, su voz firme. «¿Recuerdas tu nombre real?». Él dudó, luego negó con la cabeza. «Lo tomaron». Ella asintió lentamente. «Está bien, no tienes que recordarlo ahora». «¿Estás aquí para llevarme?». «Estoy aquí para ayudar», dijo Lana suavemente. «¿Estás solo?». Jonah miró al suelo. «No». Señaló detrás de ella, hacia la pared detrás de las viejas camas literas metálicas. Lana se puso de pie y siguió su mirada. Allí, grabado débilmente en las tablas del suelo, casi cubierto por el polvo, había más nombres, pero estos no estaban tallados a mano. Habían sido quemados en la madera con calor, o el tiempo, o algo que no podía explicar del todo. La madera alrededor estaba chamuscada y debajo de ellos, en tinta negra, estaba escrito: «Nombres que no debemos olvidar». Había 12 nombres, 3 estaban rodeados y el resto tachados. Lana se sentó con Jonah en la parte trasera de su SUV, el niño envuelto en una manta gruesa, en silencio, excepto por el suave crujido del foil térmico de emergencia que se arrugaba con cada movimiento. Sus ojos, grises, distantes y mucho más viejos que los de cualquier niño de 10 años, miraban por la ventana como si esperara que algo saltara desde los árboles. No habían hablado mucho en el viaje de regreso. No había preguntado a dónde iban, ni por qué ella había venido. Solo una cosa parecía importarle: ¿los demás también volverán? Lana no había respondido porque no lo sabía. En la estación, lo condujo suavemente a la oficina trasera, una que rara vez usaba, y cerró las persianas. Un trabajador social local estaba en camino, pero Lana había insistido en ser ella quien hablara con él primero. Le trajo una caja de jugo,
una vieja manta de lana y un conjunto de fotos que imprimió del anuario original, laminadas y descoloridas por el tiempo. Jonah se sentó con las fotos en su regazo, trazando con un pequeño dedo cada rostro. La recuerdo, susurró. Esa es Mercy. Luego tocó otra y dijo, Sam, siempre se metía en problemas, no era bueno para quedarse callado. Señaló una más. El rostro de la infancia de Lana. Se suponía que ibas a venir. Ella sonrió débilmente. Lo era, pero me enfermé. Jonah inclinó la cabeza. Eso es suerte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el equipo forense llamó para informar un descubrimiento. Habían encontrado otra foto enterrada bajo el panel trasero del autobús. Esta estaba parcialmente quemada. Mostraba a 4 niños sentados alrededor de una fogata. Uno de ellos, mirando directamente a la cámara, tenía la piel oscura y el cabello corto. En la esquina inferior, escrito con marcador, él se quedó, eligió quedarse. Lana miró la foto. Algo tiró en el borde de su memoria. Volvió a sacar la lista antigua, revisando mentalmente cada nombre hasta. Ella se detuvo en uno, Aaron Devlin, 11 años en el momento del viaje, callado, brillante, un jugador de ajedrez talentoso, siempre leyendo libros mucho más allá de su nivel. Revisó la base de datos del condado. Había una Devlin listado en el departamento eléctrico de la ciudad, de 49 años, sin registro de secundaria antes de 1990, se mudó a Hosted en 2004. Vivía solo en una casa móvil fuera de la ciudad, sin parientes cercanos registrados. Lana se puso de pie lentamente. Ya no creía en las coincidencias. La casa móvil estaba situada en el borde de un lote de grava, medio enterrada bajo agujas de pino. La puerta oxidada en las bisagras, una sola bombilla sobre el porche parpadeaba débilmente. Cuando Lana llegó, tocó una vez, sin respuesta. Tocó de nuevo. Esta vez, una voz respondió, baja, tranquila. Sabía que alguien vendría eventualmente. La puerta se abrió. El hombre que estaba allí parecía mayor de lo que indicaban sus años, con canas en las sienes, ojos agudos e inescrutables. Llevaba una camisa simple, una chaqueta de franela y pantalones de trabajo, pero había algo en la forma en que se mantenía quieto, como alguien esperando un juicio. Aaron Devlin, preguntó Lana. No respondió de inmediato. Luego asintió una vez. Te recuerdo, dijo suavemente. Solías llevar trenzas y una chaqueta de mezclilla con parches. Lana parpadeó. ¿Me recuerdas? Estábamos en la misma clase. Tenías una mochila verde con un zipper plateado que siempre se atascaba. Su corazón dio un brinco. ¿Por qué no te presentaste? Aaron se apartó. Porque no todos querían irse. Dentro de la casa móvil estaba meticulosamente limpio, austero. Un tablero de ajedrez descansaba sobre una pequeña mesa de café, estanterías llenaban las paredes, todas con libros sobre psicología, memoria y comportamiento grupal. Dejé el santuario en 1991, dijo Aaron, sentándose cuidadosamente en el borde del sofá. Tenía 16 años. Me dejaron ir. Te dejaron ir. Fue el que se quedó cuando los demás intentaron escapar, el que ayudó a mantener el orden. Creí en ello durante mucho tiempo. Pensaba que estaba seguro allí. Lana se sentó frente a él, escuchando. Pero luego las cosas cambiaron, continuó. Después del 4.º año, el grupo se fragmentó, y la Iche desapareció. Los demás comenzaron a rebelarse. Mercy huyó, Caleb intentó luchar. Yo me quedé, no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo del exterior. La voz de Lana se mantuvo firme. Podrías haber ayudado a encontrarlos. Me dijeron que el mundo nos había olvidado, que nuestras familias. Se fue, su voz quebrándose levemente. Cuando finalmente me fui, no sabía cómo ser otra cosa que no fuera callado. Miró hacia ella. Pero si tú estás aquí ahora, alguien más debe haber regresado. Lana asintió. Nora. Los ojos de Aaron parpadearon. Ella recordó, susurró. Después de todo este tiempo nunca lo olvidó. Aaron miró hacia otro lado, hacia la ventana, donde el crepúsculo comenzaba a tocar las copas de los árboles. Sé dónde podrían estar los demás, dijo, al menos donde fueron enviados después de los incendios. ¿Incendios? Las manos de Aaron se apretaron. Hubo un levantamiento. Algunos de los niños, ya mayores para entonces, prendieron fuego aparte del santuario. El grupo se dispersó, los más jóvenes fueron trasladados,
divididos, ocultos bajo nuevos nombres. Se levantó. Enterraron la verdad en el bosque, pero puedo llevarte allí. Esa noche, Lana se reunió con Nora en su habitación del hospital y le mostró la foto del niño en el incendio. Su aliento se detuvo, la miró como si estuviera viendo un fantasma. Él se quedó, susurró. Pensamos que se había ido, pero se quedó y ellos lo escucharon. Miró hacia arriba. ¿Crees que nos recuerda? Lana asintió lentamente. Recuerda todo. El bosque se sentía diferente ahora, no salvaje ni libre, sino vigilante, como si recordara lo que se había hecho allí. Las hojas susurraban, pero el aire estaba quieto. Cada paso que Lana daba en el estrecho sendero detrás de Aaron Devlin rompía el silencio como polvo. No había dicho una palabra en la última milla, solo caminaba con una urgente calma, las manos en los bolsillos de su chaqueta, los ojos nunca apartándose del camino. Nora no había venido, su cuerpo demasiado débil, sus recuerdos demasiado crudos, pero Lana había prometido ir a ver qué quedaba y tratar de encontrar a quienes no estaban. Llegaron a una pequeña claridad cerca del mediodía, rodeada de altos pinos. Una estructura medio derrumbada se inclinaba contra la colina. El techo se había hundido. Las enredaderas subían a través del marco de madera como si la naturaleza intentara reclamar lo que el hombre había ocultado. Este era el santuario original, dijo Aaron en voz baja. El primer sitio, el lugar al que nos llevaron después de que desviaron el autobús. Solía ser más grande, había 4 cabañas, un albergue y 2 celdas subterráneas. Lana se detuvo. ¿Celdas? Él asintió lentamente. Las llamaban salas de reflexión, pero solo eran pozos, sin luz, sin ruido, solo el sonido de tus propios pensamientos hasta que dejaban de tener sentido. El estómago de Lana se revolvió. ¿Metieron a los niños ahí? Mercy, Kimmy, Nora, una vez por decir la palabra escuela. Yo dejé que sucediera. Su voz se quebró. No lo detuve. Creía que era la única manera en que sobreviviríamos. Lana respiró profundamente y entró en las ruinas. Dentro, el olor a moho y cenizas permanecía débilmente. El suelo chamuscado, los muebles rotos, pero en una esquina, protegida por la viga derrumbada, había algo intacto, un conjunto de 3 pequeños casilleros, oxidados pero aún en pie. Aaron se unió a ella. Estos eran los nuestros, dijo. Nos obligaban a mantener solo lo que nos daban, libros en blanco, uniformes, una cuchara, pero algunos de nosotros escondimos pedazos de lo que solíamos ser. Lana abrió el primer casillero, vacío. El segundo, apenas, un frasco que solo contenía un zapato roto y un crayón derretido. Pero en el tercero, algo estaba allí, un paquete envuelto en tela. Lo levantó cuidadosamente y lo abrió. Dentro había un reproductor de casetes roto, una pulsera de niño y un dibujo, cuidadosamente preservado en plástico. Mostraba a una niña de pie en una colina bajo una luna llena. Llevaba una cinta roja y en su mano había un cartel con 3 palabras escritas en él. Aún estamos aquí. Lana se arrodilló, el dibujo en su regazo. No era solo una súplica, era una declaración. Aaron se agachó junto a ella. Nora lo dibujó. Recuerdo el día antes de que ella huyera. Dijiste que dispersaron a los demás, susurró Lana. ¿Dónde? Él señaló hacia la cresta detrás del viejo santuario. Hay un segundo sendero escondido. Allí movieron a los más jóvenes cuando llegó el fuego. Ya no lo llamaron santuario. ¿Qué lo llamaron? Los ojos de Aaron se oscurecieron. Haven. 2 horas después, Lana estaba de pie en la cima de la cresta. El sol comenzaba a bajar, enviando largos rayos a través de los árboles. Delante de ella, parcialmente camuflada por musgo y el paso del tiempo, se erguía una estructura de concreto incrustada en la colina. No había señales, no marcas, ni sendero, solo una puerta de acero oxidada en las bisagras. Aaron se acercó lentamente. Aquí es donde llevaron a los que eran demasiado jóvenes para cuestionar o a los que estaban demasiado rotos para resistir. Estaba más tranquilo aquí, más frío. Ya no enseñaban, solo observaban. Decían que lo llamaban observar cómo madura la fruta. No entendí lo que significaban en ese momento, pero se trataba de control. ¿De esperar a qué? Lana preguntó. Aaron desvió la mirada. Por obediencia, por olvido completo. Colocó su palma sobre el metal frío. Hay una habitación dentro, sellada. La última vez que la vi, la llamaban el jardín. No había luces,
solo voces. Nos hicieron quedarnos algunos de nosotros ahí hasta que dejamos de pedir salir. Lana tembló. ¿Y qué pasó con los que no dejaron de preguntar? No respondió. Forzaron la puerta con un gato hidráulico de emergencia de la camioneta de Lana. El aire dentro estaba húmedo y quieto. El haz de luz de la linterna barrió los pisos de cemento, las paredes manchadas por el agua y los muebles rotos. Arañazos cubrían las paredes, nombres, símbolos, mensajes cortos grabados con uñas, llaves o lo peor. Pero lo que detuvo a Lana en seco fue una pequeña puerta a la derecha. Una placa colgaba torcidamente sobre ella, la única palabra en el jardín. Se giró hacia Aarón, quien asintió lentamente. Algunos de ellos siguen vivos, Serif dijo en voz baja. No sé dónde, pero lo sé en mis huesos. Dio un paso atrás, su voz un susurro. Porque los escucho en mis sueños, llamándose entre ellos por los nombres que no se suponía que dijeran. De vuelta en el hospital, Nora despertó justo después de la medianoche, con el corazón acelerado y la respiración superficial. Las luces fluorescentes parpadeaban suavemente sobre ella. Una enfermera entró, sorprendida por su expresión. ¿Estás bien, cariño? Nora la miró. Tuve un sueño, susurró, pero no era mío. La enfermera se acercó más. Había una habitación, continuó Nora, sin luz, paredes frías y alguien susurrando. Tragó saliva con dificultad. Estaban diciendo mi nombre. El jardín no era una habitación, era un vacío. Lana estaba de pie justo dentro del umbral, el haz de su linterna temblando mientras atravesaba la densa oscuridad. Las paredes estaban cerca, el techo bajo, y el aire espeso e inmóvil, como si no hubiera sido respirado en décadas. No había muebles, no había ventanas, solo concreto. Pero el olor, esa mezcla débil de tierra húmeda, metal viejo y algo más tenue, casi dulce, hizo que Lana se detuviera. Detrás de ella, Aarón permanecía fuera de la puerta, negándose a entrar. Había dicho que los niños no solo eran mantenidos aquí, sino que eran reentrenados aquí, hechos para sentarse en silencio durante horas. Se les decía susurrar oraciones que no eran oraciones. Les enseñaban a olvidar el sonido de sus propios nombres. Lana escaneó la habitación. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no solo nombres esta vez, sino marcas, cientos, tal vez miles, cada una tallada en secuencia, contando algo, tiempo, días, castigos. En la esquina más lejana, su luz alcanzó el borde de algo enterrado bajo polvo y yeso roto. Se agachó con cuidado y lo despejó. Un pequeño grabador, del tipo que usan los periodistas o investigadores, golpeado, la cinta dentro casi desintegrada. Lo dio vuelta, grabado en el plástico con un pin o una uña, para los que recuerdan. Lo metió en una bolsa de evidencia, su mano repentinamente inestable, porque esto no era solo un relicario dejado atrás por curiosidad, era un mensaje que alguien quería que se escuchara. En la estación, Lana llamó al equipo técnico para restaurar cuidadosamente el casete. Tomó horas, pero al caer la tarde, la cinta estaba lista para reproducirse, solo una vez. Estaba demasiado frágil para correrse repetidamente. Pidió estar sola cuando la reprodujeron. Las luces estaban bajas, la lluvia había comenzado a golpear contra las ventanas de la estación. Presionó play, estática. Luego una voz, pequeña, débil. Soy Nora, creo, ya no sé. Está oscuro, no puedo decir cuánto tiempo he estado aquí, pero creo que recuerdo la escuela. Creo que tenía un hermano. Lana se inclinó hacia adelante. No nos dejan decir nuestros nombres reales, dicen que así es como el mundo te encuentra, pero los escribo de todos modos, aunque sea solo en mi cabeza. Una larga pausa. Si alguien encuentra esto, no les crean cuando digan que nos escapamos. No lo hicimos. Nos tomaron. Nos hicieron ser algo más. Otra pausa. Pero no me he ido. No aún. El casete hizo clic. Lana permaneció en el silencio, con el pulso acelerado. La cinta estaba vieja, la voz no era la de Nora, la voz era más joven, más vacilante, pero inconfundiblemente la de Kim Lan. Esa noche, ella llevó el grabador a Nora en el hospital. Cuando reprodujo la cinta, Nora se tapó la boca. Recuerdo esto, susurró. Solía practicar su voz como si quisiera que alguien la escuchara de la manera correcta algún día. Estaba intentando aferrarse,
dijo Lana suavemente. Nora asintió. Nunca se rindió, incluso cuando los demás comenzaron a desvanecerse. Extendió la mano hacia la cinta, luego se detuvo. Ella está viva, dijo en voz baja. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Lana no discutió porque la voz no sonaba como la de alguien al final, sonaba como alguien que esperaba. Al día siguiente, Aaron le entregó a Lana un mapa, hecho a mano de memoria. Señaló un lugar cerca del extremo más lejano del bosque, justo más allá de la segunda cresta. Allí había una trampilla oculta entre las raíces de un árbol que había sido partido por un rayo. La usaban cuando querían mover a la gente sin ser vistos. ¿Crees que todavía está allí? Lana preguntó. Si fueron inteligentes, dijo Aaron, y lo fueron. Horas después, Lana y un equipo caminaron hacia el denso bosque. El cielo estaba nublado, las ramas espesas sobre ellos, cada crujido de ramas bajo sus pies resonaba como una advertencia. Encontraron el árbol, un cedro alto, ahuecado cerca de la base, su tronco partido décadas atrás y ennegrecido por un lado. Un rayo lo había partido bajo sus raíces. Cuidadosamente, oculto tras arbustos y piedras sueltas, estaba una trampilla metálica oxidada. La abrieron a la fuerza. Un túnel estrecho descendía hacia la tierra. El aire frío salió como un suspiro. Lana lideró el camino hacia abajo, por la vieja escalera. Lo que encontraron debajo no era solo un túnel, sino una red de pasillos, habitaciones, literas, cajas, todo abandonado pero demasiado intacto para estar tranquilos. Y luego llegaron a una puerta, de madera gastada, revestida pero sellada con fuerza. Tocó una vez, silencio. Luego, desde detrás de la puerta, algo raspó, un paso. Lana presionó su oído contra la madera y lo escuchó, una voz, pequeña, cautelosa. ¿Está bien finalmente hablar otra vez? Lana se quedó congelada en el túnel, su aliento contenido en su pecho. La voz detrás de la puerta había sido pequeña, áspera y llena de algo que la golpeó más fuerte que el miedo, esperanza. Dio un paso hacia adelante y tocó nuevamente. Hola, mi nombre es Lana, soy Sere. ¿Estás a salvo ahora? Otro silencio. Luego, dijeron que no podíamos irnos hasta que alguien nos recordara. Lana hizo una señal al teniente detrás de ella para ayudar a desprecintar la puerta. Las bisagras chirriaron mientras la abrían con palancas. El polvo salió en gruesas nubes, el aire estaba viciado, inmóvil durante décadas. Dentro, la luz de la linterna de Lana cayó sobre una figura encorvada, delgada, envuelta en ropa en capas y mantas desgarradas. Una niña, pero no una niña, una mujer, tal vez de unos 30 años, tal vez 40, ojos grandes, cabello apelmazado, piel pálida y translúcida por años sin luz solar. Parpadeó y cubrió su rostro. Demasiado brillante, susurró, demasiado rápido. Lana se agachó cuidadosamente. ¿Cómo te llamas? La mujer tembló, aferrándose a algo cerca de su pecho, un cuaderno de tapa de cuero, los bordes agrietados por el tiempo. Me llamaban Silencio, dijo, pero eso no era mío. ¿Recuerdas tu nombre real? La miró por un largo momento, luego susurró, Kimi Lan. La garganta de Lana se apretó. La niña en la foto de Polaroid, el nombre en la pulsera, la voz en la cinta, y ahora viva. De vuelta en el hospital, los médicos trabajaban en silencio. Kay apenas habló durante la evaluación inicial. Sus respuestas eran lentas, cuidadosas, como si no estuviera segura de que el mundo a su alrededor fuera real. Nora estaba sentada frente a ella en la tranquila sala de recuperación, observando a través de los ojos llenos de lágrimas. ¿Me recuerdas?, preguntó suavemente. Kimi giró la cabeza. Sus labios se separaron. Tenías la cinta roja, susurró. Nora sonrió a través del dolor. Solías trenzarla para mí. Kimi extendió la mano, dudó, luego colocó el cuaderno sobre la cama entre ellas. Me hicieron mantener registros, pensaron que era obediente, pero también escribí la verdad, en los márgenes, en código, como solíamos hacer en la clase de matemáticas. Lana tomó el diario con cuidado y abrió la primera página. Parecían ser notas de sermones, pasajes y reflexiones, versos garabateados, mantras del culto, pero en las esquinas de la página había números, formas, fechas y nombres, tantos nombres. Caleb, tomado del santuario en 1988, no regresó. Mercy,
escapó durante el incendio, se creyó muerta, no confirmada. Sam, roto, tapa rota, sin recuperación. Jonah, obediente, transferido. Nora, castigada, borrada de la memoria, retenida. Yo, esperando. Cada entrada se volvía más oscura, más fragmentada, hasta la última. Si alguien encuentra esto, no solo nos lleven de regreso, llévenos hacia adelante, ayúdennos a ser reales de nuevo. Esa noche, Lana se sentó con el diario en su regazo, pasando las páginas. Cada una era un mapa de supervivencia, de resistencia, de un niño creciendo en una mujer en las sombras, y de un sistema diseñado para borrar todo rastro de lo que esos niños una vez fueron. Pero Kimi no había olvidado, y Nora tampoco, y Aaron también, a pesar de todo, los había llevado hasta aquí, los últimos sobrevivientes. Pero, ¿eran los únicos? A la mañana siguiente, Aaron se paró junto a Lana en la cresta, mirando hacia abajo en el bosque debajo. Los registros mencionaban un segundo túnel, dijo Lana, uno que nunca se encontró. Aaron asintió. El niño mayor hablaba de él como un mito, una forma de escapar, pero creo que no era una ruta de escape. Lana lo miró. ¿Entonces qué? Un lugar para esconderse. ¿Para qué? Aaron se giró hacia ella. Para los que nunca quisieron que el mundo supiera que existían. De vuelta en el hospital, Kimi despertó con la luz temprana. Nora se había quedado dormida en la silla a su lado, la mano descansando en el borde de la cama. Kimi giró su rostro hacia la ventana. Afuera, la mañana comenzaba a romper. No había visto un amanecer en casi 30 años. Su voz, cuando salió, fue apenas un suspiro. No ha terminado aún. El túnel final no estaba marcado en ningún mapa, pero el diario de Kimi tenía la clave, enterrada en márgenes codificados y dispersa a través de versos falsos. Lana juntó el significado. 3 árboles de piedra, un arroyo que se divide pero nunca se vuelve a unir, y una X roja dibujada sobre una curva hueca en la curva del río. Aaron le había dicho una vez que el bosque al norte de Morning Lake estaba lleno de hoyos de hundimiento, algunos naturales, otros hechos por el hombre. Lana siguió el mapa al amanecer. El lecho del río estaba bajo debido a la temporada seca, revelando piedra caliza oscura y raíces retorcidas. Los pájaros cantaban sobre ella, pero el bosque se sentía silencioso, como si contuviera la respiración. Lana cruzó rocas resbaladizas hasta que los encontró. 3 grandes árboles petrificados agrupados en una cresta. Se paró entre ellos y miró hacia abajo. El río se dividió aquí, una vez fluyendo de manera amplia, pero ahora desviado en 2 estrechos ramales, uno desviándose hacia la piedra, y allí, tal como se dibujó en el diario, una depresión en el suelo, casi circular, cubierta de musgo y ramas. Lana las despejó suavemente. Debajo estaba una trampilla de acero fusionada por el paso del tiempo, pero aún intacta. Un leve grabado en el borde, gastado casi hasta ser suave. Estación de transferencia 2. Sus dedos trazaron el metal, su voz baja y firme. Para los que nunca quisieron que el mundo los encontrara. Con el respaldo de unos minutos detrás de ella, Lana forzó la trampilla. Un torrente de aire frío salió, seco y amargo, con un toque de moho y algo vagamente metálico. El pozo era estrecho, reforzado con concreto, y se inclinaba hacia abajo durante casi 20 pies antes de aplanarse en un pasillo estrecho. Sus botas resonaron mientras pisaba el pasado. El aire seguía quieto. Lo que encontró dentro no era exactamente una prisión, no exactamente, era una preservación. 10 habitaciones, cada una no más grande que un armario de paso, algunas contenían camas, otras solo esteras, algunas tenían dibujos en las paredes, figuras de palitos toscas tomadas de la mano, soles con rayos afilados, el contorno de un autobús desapareciendo sobre una colina, pero no había niños, solo restos. Entró en una habitación central, más grande, con el techo abovedado. Arreglados en un círculo apretado había 15 pequeños escritorios, todos mirando hacia adentro. Cada uno tenía una placa con un nombre, algunos que Lana reconoció, otros que no. En el centro del círculo, debajo de la cúpula de vidrio polvorienta, había una vitrina cerrada con llave. Dentro, un libro. Lana rompió el vidrio con suavidad y lo recuperó. La portada era simple, de cuero negro desgastado, pero cuando lo abrió,
Su respiración se detuvo. El currículo final. Dentro había lecciones mecanografiadas, notas manuscritas y márgenes llenos de garabatos erráticos. Palabras repetidas una y otra vez: la obediencia es seguridad, la memoria es peligro, el pasado es la infección, el futuro es corrección. Cada página se volvía más inestable. Las notas se desplazaban por manos diferentes, algunas infantiles, otras firmes. Un nombre repetido página tras página: Casia. Luego tachado, luego escrito nuevamente. En la última página, Casia no olvidó, Casia huyó, Casia vio lo que hicieron en la sala 6. La sala 6 está sellada. Lana giró hacia su radio, solicitando al equipo de búsqueda: posible cámara oculta fuera de la estructura principal, buscar sala 6. Estática. Luego, copiar. Encontraron la sala 6 detrás de una pared falsa, su puerta sellada con ladrillos, cerrada con concreto. Tomó horas, pero cuando finalmente la abrieron, el aire los golpeó como una ola de tiempo perdido. Dentro no había camas, ni ventanas, solo fotografías, cientos de ellas. Niños con uniformes, niños arrodillados, niños de pie en filas con caras vacías. Y luego, en el centro de la pared lejana, un mural pintado a mano. Mostraba a una niña corriendo entre los árboles, con los brazos extendidos, su rostro vuelto hacia la luz. Las palabras pintadas debajo: Casia recordó, dejó la luz encendida para nosotros. De vuelta en el hospital, Kinney se sentó recta cuando Lana puso la foto de la sala 6 frente a ella. Las lágrimas se acumularon. Esa era ella, susurró. Casia. Ella era mayor que nosotras, callada, nunca se unió a las oportunidades. Dijeron que desapareció durante el tercer año. ¿Escapó?, preguntó Lana. Kinney negó con la cabeza. No estaba tratando de escapar. Miró hacia arriba. Estaba tratando de dejar una puerta abierta. Esa noche, Lana se encontraba al borde de Morning Lake. Las estrellas brillaban sobre la superficie. 15 niños fueron tomados, 3 habían regresado, pero ahora había evidencia de que otros habían sobrevivido, si solo por un tiempo. Las últimas entradas del diario, el mural, la cinta, todo apuntaba a una verdad impensable: algunos de los desaparecidos nunca murieron, simplemente desaparecieron en un lugar que el mundo nunca debía ver. Y al menos uno de ellos, Casia, había luchado para ser recordada. El mural perseguía a Lana, el rostro de la niña que Casia pintó en remolinos de azul y dorado, los brazos extendidos como si intentara volar. Ella era mayor que los demás en las fotos, tal vez 14, tal vez 15. Su presencia en la sala sellada sugería algo diferente sobre ella. Casia no había sido una víctima, había sido una testigo, tal vez incluso una informante. Lana regresó a la estación y reabrió un archivo olvidado: transferencias de menores de 1991 a 1993. Decenas de niños sin nombre reubicados después del colapso de 2 hogares grupales no licenciados en el norte de California, todos con registros médicos borrados y formularios de ingreso redactados. Un caso destacó: una niña, estimada entre 13 y 15 años, traída sin memoria de su nombre, colocada en cuidado temporal, descrita como emocionalmente desconectada, pero físicamente saludable. Se negó a hablar durante su primer año. Su nombre dado al ingresar, Jane Doe número 19, más tarde renombrada Maya Ellison, adoptada en 1994 por una pareja en Morning Lake. Lana se reclinó en su silla, su corazón acelerado. Casia no desapareció. Casia se convirtió en Maya Ellison, quien dirigía la librería en el pueblo, tranquila, amable, de unos 40 años, conocida por su voz suave y su memoria obsesiva, capaz de recordar las preferencias de lectura de los clientes de años anteriores. Lana le había hablado decenas de veces, había pedido libros, preguntado por la historia local. Nunca una vez sospechó nada. Condujo directamente a la tienda. Maya estaba detrás del mostrador, organizando una pila de libros de segunda mano. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, las gafas descansaban sobre su nariz. Cuando levantó la vista y vio a Lana, sonrió educadamente. Serif, la sección de misterios ha estado ocupada esta semana. Lana se acercó, su voz suave. Maya,
¿sabes quién es Cassia? La mujer se congeló. Lentamente, sus ojos se encontraron con los de Lana por un momento, solo un destello de reconocimiento, luego dijo, no, ¿debería? Lana colocó la fotografía sobre el mostrador, el mural, la niña corriendo. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Lana esperó. Yo solía soñar con ella, dijo Maya en voz baja. Pensaba que ella era inventada. Una historia que me contaba a mí misma, diría. Ella decía cosas que no entendía sobre los nombres, los túneles, el olvido. Su voz se quebró. Pensé que era trauma de la vida de otra persona. Nunca creí que fuera mío. Lana colocó su mano suavemente sobre la de Maya. Era tuyo. No solo sobreviviste, intentaste dejar una luz encendida. Maya presionó sus dedos sobre sus labios. Las lágrimas llenaron sus ojos. Tenía tanto miedo, susurró. Nos dijeron que si nos íbamos, nadie nos creería, que el mundo no nos quería. Se equivocaron, dijo Lana. Te encontraron. Más tarde esa noche, Lana llevó a Maya a conocer a Kimi. En el momento en que la puerta se abrió, Kimi se puso de pie. Las dos mujeres se miraron, una congelada en el pasado, la otra habiendo construido una vida fuera de él. Luego Kimi susurró, Cassia. Y Maya susurró de vuelta, Kimi. Se abrazaron lentamente al principio, luego con fuerza. Las lágrimas caían, pero nadie dijo mucho, no lo necesitaban. El silencio entre ellas no estaba vacío, era la prueba de que habían soportado. Aarón visitó a la mañana siguiente. Estaba de pie en el umbral de la habitación del hospital, sin saber si era bienvenido. Kimi le hizo un gesto. Tú eres la razón por la que no todos fueron olvidados, dijo. Tú te quedaste. Tuve demasiado miedo de irme, respondió él. Maya lo miró cuidadosamente. Tal vez, pero el miedo nos mantuvo vivos. Luego sacó una foto de su bolso, una que los investigadores habían recuperado de la sala 6, pero que no sabían cómo identificar. Mostraba a un grupo de niños mayores parados cerca de la base de un árbol. Un niño en particular estaba ligeramente apartado del resto, con la mirada hacia abajo, los hombros rígidos. Aarón la observó. Pensé que la quemaron, susurró. Recordaste tu nombre, dijo Maya. Eso es más de lo que la mayoría pudo. Al final de la semana, Lana reunió todo, los diarios, las fotos, el mural, la réplica del mural, las confesiones grabadas, las pertenencias recuperadas. Presentó un informe oficial titulado The Morning Lake 15, a Casa Reopen. Tomaría meses, tal vez años, para que saliera toda la verdad. El Estado investigaría lo que se pasó por alto, las familias se presentarían, algunas podrían demandar, otras llorarían, pero otras, como Nora, Kimi y Maya, tenían un objetivo diferente. Querían crear una fundación para niños perdidos, para los no escuchados, para aquellos a quienes les habían quitado los nombres, pero que los volvieron a encontrar en una cálida primavera. Por la mañana, Lana regresó al lago. El sol brillaba sobre la superficie, los patos pasaban en silencio sobre el agua. Un pequeño cartel de madera ahora estaba en el borde del muelle. Decía, en memoria de los desaparecidos, a aquellos que esperaron en silencio, sus nombres son recordados. Ella se arrodilló y colocó una foto de Polaroid debajo del cartel, la que provenía del antiguo mural, la niña corriendo hacia la luz. Luego se levantó, porque había otros allá afuera, y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos todavía estaban esperando. 3 meses después, el pueblo de Morning Lake estaba nuevamente en silencio. Los turistas iban y venían, la escuela reabrió, el caso de los niños desaparecidos hizo titulares a nivel nacional, y detrás de todo el ruido, el pueblo comenzó a respirar nuevamente. Pero para aquellos que lo habían vivido, las heridas no se habían curado completamente, no aún. Nora fue la primera en irse. Se mudó a Seattle, comenzó a tomar clases y a pintar nuevamente, algo que no había hecho desde que era niña. Su primer lienzo fue el del mural que Cassia había pintado en la sala 6. No se trata solo de sobrevivir, le dijo a Lana antes de irse. Se trata de crear algo que nadie pueda quitarte. Kimi eligió quedarse. Vivió en una pequeña cabaña cerca del borde del bosque. La gente del pueblo fue amable. Algunos recordaban su nombre de antiguas listas de oraciones, otros recordaban a su madre. Ella visitaba el lago cada semana y dejaba una flor en el cartel de madera. Nunca traía su diario, pero siempre traía su voz. A veces, solo hablaba en voz alta a los árboles, nombres, los reales. Maya regresó a su librería,
pero ya no solo compartía historias. Ahora organizaba talleres gratuitos para jóvenes, espacios tranquilos para aquellos que no tenían hogares seguros o incluso recuerdos seguros. Cada viernes, preparaba té y leía en voz alta los libros que los niños elegían. Nadie preguntaba por su pasado, pero a veces, durante los recesos, trazaba con los dedos el contorno de un mural en particular en la habitación trasera. En cuanto a Aarón, dejó Morning Lake en silencio, sin despedidas, sin dirección de reenvío. Lana luego encontró una nota deslizada debajo de la puerta de su oficina. Decía: hay más allá afuera. He escuchado susurros, otros pueblos, otros niños. No fui lo suficientemente valiente entonces, tal vez ahora sí lo sea. Pegada a la carta estaba una foto de un autobús, viejo, oxidado, pero familiar. En el reverso, una palabra: Arcadia. Lana guardó la carta en el cajón de su escritorio. No abrió un nuevo caso, aún no. Pero a veces, por la noche, cuando el viento movía los árboles fuera de su ventana, pensaba en ese nombre, en los que habían encontrado y en los que no. Miraba las estrellas sobre Morning Lake y se preguntaba cuántos nombres había olvidado el mundo y cuántos aún esperaban que alguien como Kimi, Cassia o Lana los recordara.